Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, como les había comentado anteriormente, vamos a resolver dudas, pero antes de eso, quería aclararles algunos temas, o más bien los problemas que van a haber en la prueba, la estructura, el periodo que va a estar disponible y todas esas cosas. Algunas de esas ya las hemos mencionado, pero igual prefiero tomarme el tiempo para hacerlo, ¿ya? Para así que podamos disminuir la incertidumbre lo más posible, lo cual es natural, ¿cierto? A ver, vamos a cerrar acá. Ahora le vamos a verlo como lo ven ustedes para que estemos ordenados. Que como nunca borro nada, me queda como un desorden a veces, pero son que todas las cosas que he subido alguna vez al aula, pues yo las sigo importando, la verdad. Y bueno, ¿qué era lo que les quería mostrar primero? Respecto a las fechas, obviamente la fecha es el jueves, me refiero al periodo disponible, el tiempo que también tienen del intento, acá está. Vamos a copiar esto tal cual. Las pruebas van a estar disponibles la semana que estén planificadas, el jueves desde las 8:15 hasta las 23:59 horas. Eso quiere decir que ese es el tiempo que va a estar abierta, en este caso, la prueba, o va a permitir que ustedes puedan resolver el cuestionario, porque en principio va a ser un cuestionario. Vamos a copiar esto acá. Ahora sí. Ahí. Ya, entonces la prueba 1 es un cuestionario con una determinada cantidad de problemas. Es un cuestionario. El periodo de disponibilidad, como les decía, es este que se indica acá. Lo vamos a destacar también, ya que estamos. Desde 8:15 hasta 23:59 horas del día jueves. ¿Ya? Jueves que 30 cabe. Bueno, de hecho, sí, si estamos a 28:30. Y el tiempo disponible de intento es de 2 horas. Ese es el tiempo disponible del intento. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad ustedes pueden ingresar en cualquier horario dentro de ese plazo de 8:15 hasta 23:59 horas y van a tener 120 minutos de intento. Ustedes pueden salirse, incluso podría caerse en internet, lo que sea. El intento sigue corriendo. No, si ustedes cargaron algo, en principio eso se queda ahí. ¿Ya? Luego, ¿qué tienen que tener presente? Que obviamente si es que alguien ingresa a las 23 horas, su intento no va a ser de 120 minutos, sino que se va a cortar a las 23:59. Por eso que traten de, como máximo, entrar a ver a las 22 horas, ¿sí? Para que al menos, bueno, 59 horas para que así tengan los 120 minutos, ¿sí? Idealmente no esperen hasta tan tarde. ¿Ya? Puede alguien hacer a las 8:15. También algo importante es que yo voy a estar disponible en horario de clase. ¿Ya? El profesor va a estar disponible en horario de clases para que ustedes puedan preguntarme cualquier cosa. Si es que alguien quiere o partir en ese momento, o después de la clase, o partió antes y quiere consultarme, lo puede hacer. Ahí de forma totalmente sincrónica. Eso es opcional. Durante el día también me pueden mandar emails. Me pueden escribir a rodrigo.martinez@pc.cl. Esos mensajes yo los respondo hasta las 6, la verdad. Hasta las 6 de la tarde, hasta las 18 horas. Por motivo obvio, ya después hay un horario que ya uno no responde. Luego les comento que a veces me pasaba que me llegaban mensajes a las 11, 11:30, y en realidad, ¿para qué le voy a decir que lo voy a responder? La verdad es que no. ¿Ya? Pero hasta las 6 me comprometo a responderlo sin ningún inconveniente. ¿Ya? Y los problemas de la prueba son seleccionados aleatoriamente de un conjunto de problemas del mismo nivel de dificultad. ¿Cuáles son los problemas? Son los siguientes. Van a ser, primero, siempre se me olvida la palabra, es como enlazar, creo que así se le llama en el aula, enlazar elementos serie, paralelo y, ¿cómo le podríamos llamar? Ni serie ni paralelo. Vamos a ponerle así para que sea obviamente más explícito. ¿A qué se refiere este problema? A ustedes se le van a presentar acá varios circuitos y ustedes van a tener que enlazar aquellos que correspondan a circuitos que estén en una conexión serie, conexión paralelo, ¿ya? Con la herramienta que tiene específicamente el aula virtual. ¿Ya? O sea, imagínense que es como que van a tener por un lado circuito, una imagen que va a decir, mira, por ejemplo así, y me va a salir algo así. Y va a decir, estos dos elementos, ¿están en serie, en paralelo, o están ni en serie ni en paralelo? Probablemente se me ocurrió una mejor palabra para eso. ¿Ya? Ustedes van a seleccionar que sí, que no. ¿Ya? Esa es una pregunta. Otra pregunta va a ser de simplemente calcular el equivalente. Calcular el equivalente. Y aquí ustedes van a poner únicamente el valor algebraico. O sea, el valor que les da.
El numerito sin el escalar, ¿o no? Claro, no, únicamente el numerito. Porque yo en la Ya. casilla yo les voy a dejar, por ejemplo, así. ¿Sí? Entonces va a salir Ah, ok, así. ok. Ya. Entonces ustedes van a poner ahí el número. El número, por si acaso, yo igual lo voy a indicar en el problema, pero es algebraico. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes le pueden poner esto, por ejemplo, le pueden poner esto, ¿ya? Va a estar bien. ¿Ya? Idealmente, si es que por ahí alguien lo pone aproximado, la verdad es que el sistema se lo va a poner malo. Después de tener que entrar yo manualmente a revisarlo y les doy el puntaje si es correcto. Sin embargo, ¿por qué lo pido así? De esta forma. Porque en realidad hay veces en las cuales uno podría equivocarse, podría agrupar de repente en serie, en paralelo, unos elementos que no corresponden, y como dependiendo de los valores, de repente no cambia tanto, entonces me podría dar, no sé, supongamos que el correcto fuera así, me podría dar un valor incorrecto así, por ejemplo, ¿ya? Y no varió tanto en base a ese error. Por eso es que lo que yo les pido siempre es el valor algebraico, o sea, por ejemplo, que pongan la fracción que les dio, porque, por ejemplo, eso es diferente a que si me hubiera dado, no sé, por inventar, ¿ya? Una cosa así. En realidad, yo les pido este valor, que lo escriban como fracción, tal como lo hemos estado haciendo en el curso. ¿Se acuerdan cómo lo hemos realizado? Un pingüino. ¿Ya? La idea es así. Y ahí yo les voy a comentar, por si acaso, la misma pregunta, va a decir, ingrese el valor, la fracción o el número que les dé, ¿cierto? No con decimal y todo. De repente, como les digo, cuando alguien pone otra cosa, yo lo que hago no es que le digo está malo, el sistema se lo pone malo. Yo le doy una mirada y veo si es que se corresponde, si es que no se corresponde. ¿Ya? Y ahí yo le puedo dar una parte del puntaje, le puedo dar todo el puntaje, lo podría dar cero. ¿Ya? Pero obviamente depende de mi criterio. Por eso mi recomendación es que ustedes pongan acá justamente la fracción. ¿Ya? Eso es lo que se refiere al problema 2. Luego, ¿cuál va a ser los otros problemas? Vamos a dejar eso ahí. Otro problema va a ser de aplicar los métodos de análisis. Aplicar mallas o nodos. ¿Cómo lo van a hacer? Acá lo que les voy a pedir van a ser ecuaciones. ¿Ya? Se va a entregar un circuito, por ejemplo, como el que está acá. Esto por si acaso que sale ahí no es de nuestra prueba, es de otro curso en el cual, por ejemplo, yo les pedí desarrollo, de hecho de otra universidad incluso. Así que para que no se vayan a confundir. ¿Qué voy a pedir en ese caso? Yo les voy a indicar, supongamos, los nodos, tal como está acá, por ejemplo, y les voy a decir, obtenga las ecuaciones en el nodo 1, en el nodo 2, en el nodo 3, en el nodo 4, o incluso les voy a decir, en este caso sería lo apropiado, la ecuación del supernodo 1, la ecuación del supernodo 2, ¿se fijan? Y la ecuación de, por ejemplo, algún otro nodo que aparezca por ahí. Y eso va a aparecer directamente con casillas, que ustedes van a poder ingresar la ecuación correspondiente. ¿Se acuerdan cuando yo, por ejemplo, resuelvo un circuito y les pongo las ecuaciones así? Al principio ustedes pondrían eso. ¿Ya? ¿Qué ventaja tiene el sistema que está implementado en el aula? Que ustedes las podrían poner, por ejemplo, así, las podrían poner así, y el aula lo revisa igual, porque lo que yo uso no son casillas numéricas, son casillas algebraicas. ¿Qué quiere decir eso? Que el aula lo que va a revisar es que si la ecuación de forma algebraica se corresponde. Y eso es todo lo que se le va a pedir respecto al método de análisis. No va a tener que calcular el voltaje, ni la corriente, ni siquiera resolver el sistema. ¿Ya? Simplemente poner las ecuaciones, porque lo que quiero comprobar es que ustedes efectivamente comprendan cómo obtener las ecuaciones. Lo demás, obviamente, es resolver un sistema, hacer unos cálculos por aquí y por allá. ¿Ya? Lo que yo quiero comprobar es si ustedes comprenden cómo sacar las ecuaciones de ahí. ¿Se entiende ese problema? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Se piden ecuaciones, ¿ya? Y yo les voy a dar el método, va a estar dibujado los nodos ahí, porque obviamente para que el sistema lo pueda revisar, tiene que saber más o menos de dónde sacó la ecuación, qué ecuación es. Puede cambiar el número, a ustedes les podría quedar, por ejemplo, acá, no sé, supongamos esta ecuación 30, 30E1, más 2E2, ¿cierto? Menos 2E3. Y el sistema lo va a revisar igual correcto, ¿ya? Porque, como le digo, lo hace algebraicamente. Entonces simplifica de forma automática y ve si se corresponde. Lo mismo si estuviera así. Por eso es que no hay problema. Sin embargo, mi recomendación es que traten de dejarlo con coeficientes enteros, porque así obviamente, de repente, si alguien pone paréntesis o se le olvida poner paréntesis, supongamos que alguien escribe esto, podría pasar, ¿cierto? Quizá el sistema le toma como que esto está separado de eso, ¿se fijan? Entonces, no le puso los paréntesis y cosas por el estilo. Si ustedes lo dejan con valor entero, el sistema lo va a hacer más fácil la revisión. ¿Ya? Y también va a estar el mismo problema indicado cómo tienen que agregarlo. Por ejemplo, en el que tienen que escribir
15, le ponen el asterisco, le ponen acá E1, ¿me entienden? Cosas así. También obviamente el nombre que se está usando va a estar indicado. Yo generalmente lo que hago es dejarle un ejemplo donde dice ahí, ingrese la ecuación en este formato, y la ecuación va a salir algo como lo que estoy escribiendo yo. ¿Sí? Así. ¿Sí? Ese es el problema 3. ¿Cuál sería el otro problema? Porque va a ser un cuarto problema, el último. ¿Saben qué? Tengo que mover un poco este circuito. O más fácil, voy a mover lo que está acá. Lo voy a mover más arriba. Porque no, si no me voy a dejar espacio para escribir. Voy a mover todo esto. Por eso es que al final mi recomendación es que ustedes trabajen con ambos métodos, porque de hecho puede ser de repente no o puede ser Maya. Ustedes no lo van a saber hasta que el sistema se lo asigne. De hecho, tampoco lo va a saber porque el sistema lo hace automático. Ya, entonces ahí vamos a poner acá, esto lo borramos nomás, porque prefiero escribirlo en la descripción. Aplicar mallas o nodos, se piden ecuaciones, ¿ya?, que deben ser ingresadas de forma algebraica. Que se deben ingresar de forma algebraica. Si por algún motivo ustedes la ingresan y el sistema la toma mal o está bien, no se preocupen, yo después igual me doy el tiempo de revisar y ustedes me dicen, profesor, parece que el sistema me evaluó mal. Ningún problema. Lo que pasa es que va a ser más lento porque voy a tener que entrar yo a mano a hacerlo. Pero se puede, para que no se preocupen. Ingresan, la cambié, ingresar, en forma algebraica. Esto es diferente de las casillas que revisan de repente valores numéricos y quizás ustedes alguna vez lo ocuparon. O en algún curso lo ocuparon con ustedes, creo que no ya, trabajaba así. ¿Ya? Esto realmente verifica si es que algebraicamente se corresponde. Luego, ¿cuál va a ser el tercer problema? Va a ser sobre cálculo de potencias. ¿Y qué es lo que se les va a pedir? Algo bien simple. Se les va a dar un circuito, tendrán un circuito que va a estar resuelto. Va a estar, por ejemplo, sus ecuaciones de sus corrientes de malla o sus tensiones de nodo. Y se les va a pedir a ustedes calcular la potencia absorbida por los resistores, la potencia entregada por la fuente. Y ustedes van a tener que poner los valores directamente. ¿Ya? Eso es lo que se les va a pedir. Y nada de desarrollo, simplemente que ustedes lo calculen. Obviamente, si ustedes comprenden cómo calcular las potencias absorbidas por los resistores o las potencias entregadas por las fuentes, este problema debería ser bien directo, ¿cierto? Porque si tenemos las corrientes, nos queda saber qué referencia usar, ¿cierto? Y idealmente no equivocarnos en el cálculo. Tendrán un circuito resuelto con nodos o mallas, con nodos o mallas. Ahí nuevamente el sistema lo va a definir. Yo por lo general, siendo así como bien honesto, porque a mí me gusta siempre la transparencia, lo que yo hago es que si genero, supongamos, una cantidad de problemas determinada, la que sea, no le voy a decir el número exacto, después lo que yo hago es que le pongo una solución, por ejemplo, con nodos y otra con mallas. Entonces así tengo dos problemas a partir de uno. Y además el sistema después lo asigna aleatoriamente, así que les puede tocar no, les puede tocar mallas. Por eso es que la idea es que, como les digo, que manejen ambos. Nosotros lo hemos revisado ambos, incluso muchos problemas los hemos resuelto con los dos métodos. Y con los mallas, y deben calcular y deberán calcular las potencias absorbidas por los resistores o entregadas por la fuente. Y entregadas por la fuente, porque le preguntarán ambas. Absorbidas por los resistores y las potencias entregadas por las fuentes independientes. Tal como lo hemos hecho, ¿cierto? Incluso si lo piensan bien, es menos que lo que nosotros hacemos en clase, porque la clase lo resolvemos, ¿cierto? O sea, hacemos el cálculo del circuito. Aquí simplemente va a ser que ustedes sepan calcular o demostrar que ustedes sepan calcular las potencias por las fuentes independientes. Fuentes independientes. Ya. Y aquí también, como les digo, respuesta algebraica. Prefiero usar eso porque, como les digo, de repente sucede que yo podría cometer algún error y de repente queda cercano el valor, entonces ante esa ambigüedad prefiero que sean respuestas algebraicas, porque ahí si es que ustedes llegaron, le da el valor, ¿cierto? Y va a aceptar obviamente si de repente el valor fuera 20 watts, por decirlo así, también va a estar la casilla que va a decir de una forma que ustedes no se puedan confundir esto. Y ustedes van y anotan el número ahí. Será eso, será 30, lo que sea.
¿Sí? Esos son todos los problemas de la prueba. Quiero saber si tienen alguna duda. Son 4 problemas. Como pueden ver, no se requiere subir ningún desarrollo. ¿Dudas al respecto? Y aquí vamos a poner un problema. Un ejercicio. ¿No? ¿Estamos bien? Profe, tengo Sí. una duda. Toda la prueba, así como las preguntas que salen son al azar, o sea, ¿nos van a salir cada una de esas? Sí, esa es una muy ese buena tipo- pregunta. Muy buena pregunta. Porque aquí me parece que yo no lo escribo. Porque en realidad yo trabajo con pools. ¿A qué me refiero con pools? O sea, yo voy y creo, por ejemplo, no sé, por poner un número, pongamos 6, 10 problemas de esto. Después creo otro pool con estas preguntas. Después esta. Después esta. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en el aula puedo configurar efectivamente que le salga una de estas, una de esas, una de esas y una de esas. Porque si se imaginan que a alguien le salgan, no sé, por decir, solo de estas. No sería la idea, ¿cierto? Porque la idea es evaluar todo. Así que efectivamente a todos le va a salir una pregunta de cada tipo. Ok, ¿Sí? Muy bien. Y ahí Entonces dependiendo, serían 4 preguntas. claro, 4 preguntas y son de esos tipos específicamente, ¿ya? Porque si no estarían todas juntas, ¿se imaginan? No sería lo más efectivo para poder evaluar. Así que esa es la estructura de la prueba. ¿Ya? Ahí ustedes van a ver que le va a aparecer el tiempo. De todas maneras, en cualquier momento me pueden escribir. Yo la verdad es que los días jueves, ¿cuántas clases tengo? Tengo clases en la mañana y tengo clases después de nuestra clase. Así que probablemente en esos horarios no le voy a poder responder. ¿Ya? Pero yo le voy a responder apenas lo vea. Apenas lo vea, así que... De todas maneras, siempre lo que procuro es que los problemas sean suficientemente descriptivos y que cualquier cosa que obviamente si ustedes lo leen así y se entiende de esa forma, va a considerarse correcto siempre que obviamente corresponda al problema. Bueno, así que bueno, vamos a resolver un problema. Este es un ejercicio que está trabajando para una prueba de otro curso con temas similares, ¿cierto? Pueden ver que aquí se pedía calcular voltaje y corriente y cero. A ustedes les pedirían, por ejemplo, obtener las ecuaciones del supernodo 1, supernodo 2 y todo eso estaría marcado. Y si ustedes obviamente entienden cómo la obtenemos, no habría mayor problema, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos en el caso del supernodo 1? Primero, ¿por qué yo definí un supernodo? Yo fijé la referencia acá un supernodo y otro supernodo. Recuerden que los casos particulares son los que hacen que nosotros tengamos que empezar a buscar estas alternativas como definir un supernodo. ¿Y cuando se producen en el caso de aplicar nodos? Cuando tenemos fuentes de tensión. Da lo mismo si son dependientes o independientes. Se produce el caso particular. Y ahí creamos este supernodo que no es más que una especie de nodo más grande o generalizado, donde nosotros vamos a calcular la LKC justamente en ese supernodo. O sea, vamos a tomar las corrientes que salen o que entran en ese supernodo. Por medio de la LKC obtenemos entonces una ecuación. Fíjense que aquí partimos con esta corriente, dijimos E1 menos 0 dividido en 1, que es una corriente, ¿cierto? Más E1 menos 0 dividido en 2. Claramente ustedes pueden notar que todo esto que está acá, es verde, ¿cierto? Todo esto está conectado al mismo nodo. Todo eso está a 0 volt. ¿Sí? Por la configuración que tiene, que puede ser media extraña, pero finalmente están todos conectados a ese nodo. Y después más E2 menos E3 dividido en 10, ¿cierto? Que nos daría así la corriente que está circulando en ese sentido. Igualamos a 0, después yo podría multiplicar por 10 para así poder dejar todos los coeficientes enteros. Esto recuerden que es totalmente opcional. Esto sería suficiente en principio, pero si nosotros lo queremos resolver completo, si quisiéramos hacerlo, lo que haríamos sería en este caso dejar, nos va a quedar 10E1, nos va a quedar 5E1, y aquí nos queda E2 menos E3. Todo eso al final nos quedaría de esta forma: 15E1 más 1E2 menos 1E3. ¿Ya? En el caso de la prueba que tenemos nosotros, si ustedes ingresan eso, está perfecto. Si ingresan eso, tampoco hay problema. ¿Ya? Por ahí de repente habrá que tener cuidado con el poner los paréntesis. Yo recomendaría siempre ponerlos directamente de esta forma. ¿Ya? Y ahora, dentro del supernodo, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos dentro del supernodo y vamos a ver que hay una relación de tensiones que nos permite obviamente obtener una ecuación. Y que es justamente la que tenemos acá. La tensión del positivo, que es E2, menos la tensión del negativo, que es E1, su diferencia obviamente tiene que ser igual al valor que me indica la fuente, que en este caso es 20. Así que nos queda una ecuación, la ecuación 2, que es menos 1E1 más 1E2 igual a 20. Luego,
nos vamos ahora al supernodo 2, tenemos dos supernodos en este caso, y aplicamos exactamente lo mismo. Asumimos que todo lo que se corresponde a corrientes que circulan por los resistores son salientes, lo podemos hacer, ¿cierto? Sin ningún problema. Y para el caso de esta fuente yo no le puedo cambiar su dirección. Recuerden que a las fuentes de corriente yo les tengo que respetar la dirección que tienen. Así que como es entrante y yo estoy tomando todos los salientes positivos, me quedará negativo, ese menos 2, como ustedes lo ven ahí. Nos queda entonces E3 menos E2 dividido en 10, y sería E3 menos 0, porque está 0 esto, recuerden, dividido en 4, omitimos cualquier B0, y vamos a borrar acá para que se me vaya ese círculo, ahí sí. Y por último nos queda el menos 2, que lo teníamos ahí. Multiplicamos en este caso por 20, únicamente para, recuerden que el mínimo como un múltiplo para poder dejar todo con coeficientes enteros. Nos queda así, 2E3 menos E2, acá nos va a quedar 5 por E3, y eso igual a 40. No se olviden de multiplicar eso, que a veces uno se le escapa. Así que lo multiplican, lo dejan ahí, y nos queda la ecuación 3. Ahora nos vamos dentro del supernodo 2, donde vamos a tener otra relación de tensiones. Aquí sería la tensión del positivo menos la tensión del negativo igual a 6 y 0. También, como vimos en clases, cuando yo tengo un resistor que está directamente en paralelo con una fuente, y nosotros estamos tomando un supernodo, ahí dejamos el resistor dentro. Porque si es que lo dejamos fuera, la verdad es que no nos hace ninguna diferencia porque se nos anulan estas corrientes. ¿Ya? Así que mejor nos ahorramos ese trabajo y obviamente queda dentro. Para el caso de la prueba esto va a estar definido, así que no hay mucho más que hacer, ¿cierto? Es obtener la ecuación. ¿Y cómo nos queda la relación? Sería entonces E3 menos E4 igual a 6 y 0. Habrá que buscar qué es lo que es I0. E3 menos E4, acá está. Igual a 6 y 0. Vamos a tener entonces que I0, que está circulando por acá, va a ser E4 menos E3 dividido en 12. Eso lo podemos reemplazar. Si lo reemplazamos, nos queda entonces E4 menos E3 dividido en 2, ¿cierto? Multiplicamos el 6 por el 12, en realidad 6 dividido en 12, y desarrollamos. Nos queda en definitiva lo siguiente. Miren, este problema es como, yo diría, bastante interesante, por el hecho de que se nos igualan esas tensiones. E3 y E4 nos quedan iguales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en principio, como pueden notar, estas primeras tres ecuaciones contienen E1, E2 y E3, o sea, son todo lo que requerimos para resolver el sistema. Esta ecuación no se requiere, la verdad. ¿Ya? ¿Y qué significa que 3 y 4 sean iguales? Significa, ¿ya?, que estos dos niveles obviamente de tensión son los mismos, o sea, en realidad que no hay una caída de tensión sobre ese elemento. ¿Y eso qué significa? De hecho, van a ver que el hecho de que sean iguales nos va a dar que I0 es 0. Si yo tomo los valores finales que me da el circuito, me queda que esta corriente es precisamente 0. Para que vean. Por eso le digo que es un circuito bien particular. Así que yo tomé las ecuaciones, cada una de ellas la representamos en este sistema, lo resolvemos, y aquí procedimos a calcular. ¿El B0 qué es? B0 se puede encontrar acá, perdón, acá. Ahí, sería la tensión que tengo en el positivo, vale decir 0 menos la tensión que tengo en el negativo, E3. 0 menos E3, por tanto, B0 va a ser simplemente menos E3. Nos queda entonces menos 124 onceavos volt, lógicamente. Y la corriente I0 se puede comprobar, de hecho yo ni siquiera lo calculé, pero si ponemos E4 menos E3, obviamente me queda 0 arriba, 0 dividido en 12, 0. ¿Sí? Bien particular, ¿no? Porque a veces uno podría decir, pero bueno, ¿y cómo hacer la corriente 0? ¿Qué es lo que sucede? Y la verdad es que simplemente acá es como que tuviéramos un cortocircuito. ¿Dudas al respecto sobre cómo se resolvió este problema? Porque ahora vamos a calcular las potencias. Aprovechemos de sacarle jugo al problema, ¿cierto? Calculamos las potencias. ¿Alguna duda? ¿Comentario, descarga? Hola, profe, ¿se me escucha? Dime. Tengo una duda porque, claro, pues aquí usted toma siempre las corrientes salientes como positiva. ¿En la prueba va a especificar eso o habrá que hacer un poquito de análisis en ese sentido? Ya. Es que Porque, claro, van a dar la ecuación en lista, entonces varía la ecuación si es que es positiva o negativa. de hecho, yo por lo general les comento y asumo que todo sale, ¿cierto? Pero la realidad es que nosotros podríamos subir que las corrientes entrantes son positivas.
no habría ningún problema y nos va a dar la misma ecuación. Quizás nos queda multiplicada por -1, lo cual no la cambia, ¿cierto? Y el sistema la tomaría como correcta. Así que en realidad no hay problema. Fíjense que hagamos un ejercicio solamente como para efecto de que se vea que da lo mismo si yo supongo que las corrientes entrantes son positivas o si las salientes son positivas. Solamente para eso, ¿ya? No quiero que alguien se haya confundido, si por ahí tiene como dudas todavía. Pero veámoslo. Veámoslo en, por ejemplo, esta ecuación 1, que es como un poquito más simple, podríamos decir. Asumamos que las entrantes son positivas. ¿Qué sucede con eso? Si asumimos eso, naturalmente, y yo tomo que estas son salientes, me va a quedar menos E1 menos 0 dividido en 1. ¿Sí? Estoy tomando las entrantes salidas y asumí que todo esto sale. Dije entrantes positivas, ¿cierto? Sí. Y luego me queda lo siguiente. Me queda menos E1 menos 0 dividido en 2, porque obviamente estoy asumiendo que las entrantes son positivas. Dividido en 2. Y aquí nos quedaría también E2 menos E3 dividido en 10. Ahí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y incluso tan general es esto que yo podría decir, pero bueno, y si yo no quiero suponer que las corrientes son salientes, ¿qué pasa si yo quiero suponer que las corrientes son entrantes? ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría la misma ecuación. ¿Se dan cuenta? O sea, en ese sentido yo puedo definirlo prácticamente como quiera. Lo único que yo debo respetar es la dirección que están asumiendo ellos. ¿Ya? Eso no lo puedo cambiar. Pero los resistores yo puedo asumir que las corrientes salen, que las corrientes entran, quiero entrantes positivos, quiero salientes positivos, y llegaré a la misma ecuación. ¿Ya? ¿Por qué no lo presento así? Porque yo sé que muchas veces podría generar confusión. Entonces, por eso prefiero siempre ser consistente y decirle, asumimos que las corrientes salen y que además las salientes son positivas. Porque eso va a resolver y va a resolver y va a resolver. A veces cuando uno presenta que se puede hacer de todas las formas que uno quiera, eso genera confusión. Así que si eso los confunde o les parece raro, omítalo, no hay ningún problema. Se puede, pero mi recomendación es que lo trabajen de esta manera. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, no habría problema porque les llegarían a la misma ecuación y el sistema la toma igual. Porque para el sistema, esta ecuación, supongamos así, menos, más, es exactamente la misma. No hay ningún problema. Es algebraicamente correcta. Creo que no cambia nada, ¿cierto? Ahí está bien. Ahí. ¿Sí? ¿Responde eso a la pregunta? Sí, profe. Muy bien. Porque ahora vamos a aprovechar de resolver este problema. Saquemos el jugo, digo yo, y calculemos las potencias que son absorbidas por los resistores y las entregadas por las fuentes independientes. Ya, así que sería calcular en el circuito anterior, le vamos a poner, en el circuito o en el problema anterior, en el circuito anterior, calcule, que sería como ustedes encontrarían el problema 4, ¿cierto? Que les van a dar las tensiones o las corrientes de malla y ustedes van a tener que calcular las potencias. Así que es un muy buen ejercicio que vamos a hacer ahora. Calcule A, las potencias absorbidas por los resistores y luego las potencias entregadas por las fuentes independientes. Absorbidas por los resistores aquí vamos a poner B, las potencias entregadas por las fuentes independientes. Vamos a poner en rojo esto. Entregadas por las fuentes independientes. Así que vamos a partir, ¿les parece? Solución. Y vemos entonces. Ya, ahora tenemos el circuito. Voy a copiar el circuito para que así lo tengamos más a mano. Y podemos calcular todo lo que se nos pide. Ahí está el circuito. Y tenemos las tensiones también. Vamos a copiar las tensiones de nodo también. Creo que el 4 queda definido, ¿no? El 4 era igual a 3. Ya, vamos a tomar esto. Ahí. Y lo ponemos por acá. Para así tenerlo más a mano.
E4. Así que podemos calcular. Primero, ¿qué potencias tenemos? Fíjense bien que tenemos esta potencia, esa. Son todos los resistores de diferente valor, así que los voy a llamar simplemente sus potencias como P sub 1 ohm, P sub 2 ohm y así con todas las demás. Si es que de repente algunos se repiten, yo les voy a poner en algunos casos un numerito ahí. Y va a ser P1, se fijan, este podría ser el P2, ¿sí? Indicando de esa manera, para que así no hayan dudas y ambigüedad al respecto. P2, ¿cuál más tenemos que calcular? P4, P10 y P12. Ohm. ¿Ya? Nosotros habíamos revisado que en el caso de que estuviéramos, por ejemplo, hubiéramos aplicado malla, nos convenía hacer lo siguiente. Decir que la potencia absorbida por un resistor, recuerden, absorbida por un resistor es igual a R por I cuadrado. Y de la misma manera, para el caso de que hubiéramos resuelto con nodos, decíamos que aquí le podemos poner B al cuadrado dividido en R, ¿cierto? Esto nosotros lo obtuvimos, lo utilizamos de hecho en una de las clases, la verdad es que no me acuerdo el número exacto, pero creo que hace unas 2 clases por ahí, lo estuvimos trabajando. Y nos queda entonces de la siguiente manera. Fíjense bien que ese B que está ahí vendría a ser la tensión que está sobre nuestro elemento. Así que si yo quiero calcular esta potencia absorbida por el resistor de un ohm, yo diría E1 menos 0, que es la tensión que tenemos ahí, al cuadrado. Menos 0 al cuadrado dividido justamente la resistencia de un ohm. Y eso nos va a dar el valor de nuestra potencia P sub 1 ohm, por llamarla de alguna manera. Así nos vamos entonces a ver qué pasa con el resistor de 2 ohm, que está acá. Ahí sería E1 menos 0, recuerden que está ese mismo nivel de tensión, al cuadrado. Menos 0 al cuadrado dividido en 2. Nosotros, como les digo, esto lo presentamos en la clase. No me acuerdo el número exacto, ¿ya? Pero ahí, de hecho, partimos de la ley de Ohm, dijimos que si reemplazo esto en la ecuación de la potencia, me queda finalmente una expresión de estas características. O en realidad, como esta que está ahí. Y con eso ya estamos bien. Nos queda ahora calcular acá, va a ser también E3 menos 0 al cuadrado dividido en 4. Una duda que alguien podría tener sería, ¿qué sentido tomo? Porque yo podría decir, bueno, podría tomar 0 menos E3 al cuadrado, o podría tomar E3 menos 0 al cuadrado. Y la verdad es que nos da lo mismo, porque como queda al cuadrado, ese signo no va a importar, ¿ya? Así que una ventaja que tiene el aplicar esta forma. Era E3 menos 0, ¿cierto? E3 menos 0 al cuadrado dividido en 2, no, en 4. En el resistor, ¿cierto? Ahí. Ahí. Y luego el resistor de 10. Su potencia absorbida va a ser E2 menos E3 al cuadrado dividido en 10 o E3 menos E2 al cuadrado dividido en 10. Nos es totalmente indiferente cuál de las dos usamos. Totalmente indiferente. Ahí. Y procedemos a calcularlo. Y luego nos queda el último, ¿cierto? Este resistor. A pesar que uno ya podría suponer rápidamente qué valor es. Les pregunto a ustedes, ¿qué potencia creen ustedes que absorbe ese elemento? Esto es conceptual, ¿cierto? Se puede calcular sin ningún problema. Sin embargo, no se requiere calcularlo. Incluso es cosa de mirar los numeritos. ¿Cuánto sería? Fíjense que sería E3 menos E4. Así que nos queda E3 menos E4 al cuadrado dividido en 2, eso naturalmente va a ser 0, ¿cierto? Lo voy a escribir igual, para que así, claro. Por si alguien tiene la duda de por qué va a ser 0, es simplemente porque son iguales. Igual lo escribí, pero sabemos que eso es 0. Porque mi letra no muy bien hoy día. Pero bueno, espero que sea clara. Así que podemos calcular. Cualquier duda es el momento, mientras yo busco la calculadora, que está un poco perdida. Entonces, sería E1 menos 0. Eso es, E1 es simplemente eso. Vamos a ponerlo acá.
dividido en 1, en realidad no va a cambiar mucho, pero después voy a ir reemplazando los demás valores, ¿ya? Ahí. Y esto va a ser simplemente menos 6 onceavos. Va a ser 36 dividido en 121. Watts. ¿Sí? Ni siquiera requería en realidad usar la calculadora, pero voy a ocupar la misma expresión para los demás. Y L2 sería entonces la misma tensión, pero ahora dividido en 2. Nos queda 18 dividido en 121. Y E3, ¿cierto? E3 estaría acá. ¿Cuánto vale E3? 124. Y ahí nos queda, ¿cierto? Y eso sería dividido en 4. Ustedes no deben escucharlo, pero tengo una música de fondo. Como ¿de qué grupo es ese? No logro reconocerlo. Creo que era Ley. Me concentré un poco, la verdad. Ya, ahora P10 sería E2 menos E3. 214. 214, me faltó el 1. Dividido en 11. Menos, no más, menos. Y sería el otro E3. E3, ¿cierto? 200, 124. Sí, ahí está bien. De hecho, eran iguales E3 y E4, así que en realidad no hay mucho que ver ahí. Y acá tenemos que usar el 10. Está bien, ¿cierto? 224 menos 124, ambos dividido en 11. Y nos queda así. 810 dividido en 121. Ahí. ¿Sí? Entonces, y en la prueba ustedes tendrían que usar estos valores, idealmente así, porque, como les digo, así estamos seguros de que el valor fue correctamente calculado. ¿Dudas al respecto? Cualquier duda. Ya. Ahora nos quedaría calcular las potencias entregadas por la fuente. Este problema yo siento que, o esta parte del problema es la que, en mi opinión, genera más dudas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden notar que tengo dos fuentes independientes. Tengo esa fuente de ahí y tengo esta fuente de acá. Y a veces no es tan directo obtener lo que buscamos. A veces, depende del caso. ¿Por qué lo digo? Vamos a llamarle, por ejemplo, a esta fuente 1, y por tanto su tensión va a ser BF1. ¿Ya? Esa va a ser su tensión. Y a la otra corriente, o esta fuente corriente, perdón, vamos a llamarle fuente 2. Por tanto, su corriente va a ser IF2. De esa forma nos falta calcular algunas cosas, ¿cierto? Nos falta conocer la corriente que circula acá. No se olviden que usamos referencia activa para el caso de obtener las potencias entregadas. Y acá nos quedaría entonces BF2. ¿Ya? Referencia activa, no se olviden. Ahora calculamos las potencias entregadas. Las potencias entregadas por las fuentes independientes. Así que procedemos. ¿Cómo quedará el PF1? Que sería la potencia que estaría entregando la fuente 1. Va a ser BF1 por la IF1. Ahí. BF1 está claro, ¿cierto? Es simplemente 20. Eso es nada más que 20 volts. Pero el IF1, ¿cómo lo puedo obtener? ¿Cómo lo harían ustedes? IF1, porque es la corriente que circula por ahí, que sabemos que circula. Y la verdad es que hay varias alternativas. Hay casos en los cuales nos vemos obligados a directamente aplicar una LKC, por ejemplo, un nodo, y calcularla. Se puede, siempre se puede. Pero aquí en particular tenemos una alternativa adicional. Debido a que esta corriente que circula por acá es exactamente la misma que circula por acá, porque obviamente no hay ninguna bifurcación, yo podría calcular acá la IF1, ¿sí? Sin ningún problema. Y podría decir entonces que será E2 menos E3 dividido en 10. ¿Ya? En este caso es factible por el hecho de que justamente la misma corriente que circula.
Si no fuera factible, ahí estaría obligado entonces yo a calcular la corriente por medio de un LKC. ¿Dónde tendríamos que hacer eso? Supongamos que quisiéramos calcular la potencia que entrega ella. Nosotros por lo general no la calculamos, pero si lo quisiéramos, yo debería tener esa corriente. Y esa corriente, como no circula por ningún resistor, o sea, exclusivamente no circula por ningún resistor, yo me vería obligado a aplicar la LKC ahí. Y decir, por ejemplo, menos, ¿cierto? IF3, más la corriente que circula acá, más esa corriente, ¿cierto? Y más esa corriente, en realidad, siendo consistente, debería ser esta. Ahí. Y más esa corriente, yo podría obtener esa IF3. ¿Ya? Si que fuera el caso. ¿Ya? Es con lo que puede suceder y que es de repente lo menos cómodo para calcular. ¿Ya? No se dio acá. Nosotros podemos obtener la IF1 ahí. Así que va a ser 20. ¿Tú, profe? Dime. Así como para que asegurarse de que sepamos hacer eso bien el caso, ¿podría hacer ese caso? ¿De calcularlo con el nodo? Claro, vamos a calcularla en el... Apenas terminó este, ¿ya? Vamos a calcularla para que así vean un ejemplo de ese estilo. Y bueno, entonces nosotros en particular, como justamente nos queda que esa corriente, la IF1 que necesitamos, circula por ese resistor, la podemos calcular en el resistor, lo cual es más fácil, la verdad. Así que nos queda así. Y en definitiva, el resultado sería, por tanto, PF1 igual a. Y aquí nosotros conocemos las tensiones, así que podemos calcular sin problema. Esto nos va a quedar 2, ¿cierto? Nos va a quedar 2 por la diferencia de 2 menos C3. Y que era 214, creo que tenía arriba incluso. 214 dividido en 11 menos el 124 dividido en 11. Ya, ahí está bien, porque era 20 dividido en 10. Y con eso tenemos entonces la potencia, que sería 180 dividido en 11. Estoy poniendo todo en fracciones, ya que así es como lo vamos a pedir. Ahí nos queda. Y ahora procedemos a calcular PF2. ¿Cómo calculamos PF2? Y la verdad que PF2 es la versión más simple. ¿Ya? Quiero que la calculen y me digan cuánto les da. ¿Cómo sería? Una ayuda más. En realidad, esta es la más directa. ¿Ya? Que si yo siempre voy a procurar los problemas que les queda al menos una directa y otra que requiera un poco más de trabajo, como mínimo lo que hicimos recién. ¿Ya? A algunos les podrá quedar de la otra forma, pero lo vamos a revisar igual para que no tengan duda. Ahí. ¿Cómo nos da? Claro, efectivamente, como dice Ignacio, en este caso, cuando tenemos una fuente de corriente y nosotros hemos aplicado no, ya la corriente está, y lo único que nos queda es ver qué es lo que sería ese BF2. Y el BF2 lo definimos como la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo. O sea, bien directo, ¿cierto? No hay mucho más que hacer. Sería E4 menos 0 multiplicado por el valor que tenemos acá. Lo vamos a poner directamente por el 2. ¿Cierto? Y esto después nos va a dar en watts, para que no tengamos dudas. Esto nos va a quedar así. Va a ser, ¿cierto? E4, ¿cuánto valía? Lo tenemos escrito arriba. 124 dividido en 11. 124, ahí. Siento que lo he escrito un montón de veces. En realidad lo por hecho ni siquiera necesitaba hacerlo con la calculadora, ¿cierto? Era 248. PF2 va a ser 248 dividido en 11 watts. Esa es la potencia que están entregando las fuentes. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? Problema adicional. Imaginémonos que quisiéramos calcular la potencia entregada, ¿cierto?, por esta fuente. ¿Por qué yo digo que no tiene mucho sentido? Porque en realidad esta fuente que es dependiente, ella, si nosotros le quitamos estas fuentes que son independientes, ella no va a hacer que circulen corriente. No van a circular. Yo muchas veces uso la analogía de decir que, por ejemplo, estas fuentes son como estrellas, como el Sol, por ejemplo, y esta fuente es como la Luna, que solamente refleja lo que recibe, por decirlo así, en lo que se respecta a iluminar a luz, ¿cierto?
Por eso es que en realidad nunca la calculamos. ¿Ya? No es tan relevante en este caso. Porque son ellas las que están inyectando, en este caso, precisamente la energía en el circuito, la potencia. Pero para efectos de resolver el ejercicio y ver cómo lo podríamos hacer, si es que se diera el caso que tenemos justo una fuente de tensión y la corriente que la circula no pasa a través de ninguna resistencia de forma exclusiva, como por ejemplo era el caso acá, nosotros haríamos lo siguiente, aplicaríamos un LKC. Escribe el problema así. Calcule la potencia entregada por la fuente dependiente. Esto no lo voy a preguntar en la prueba, por si acaso. Pero alguien podría hacer caso que si nosotros tuviéramos un resistor ahí, ya se tiene que hacer lo que estoy haciendo ahora. Habría que calcular por medio de una LKC esa corriente, ¿ya? Por la fuente dependiente. ¿Cómo nos queda eso? Vamos a ver acá. Lo que nosotros vamos a hacer es un LKC. Debido a que la corriente IF3 que la voy a definir en un momento, no circula a través de ningún resistor, al menos de forma exclusiva, ¿cierto? Debemos aplicar la LKC en el nodo. Puede ser en el nodo en realidad 3 o en el nodo 4. En cualquiera de los dos nos va a servir. Y de hecho nos conviene más en el nodo 4 ahora que lo reviso. ¿Debemos aplicamos? No. Debemos aplicar la LKC en el nodo 3 o 4. O 4. ¿Sí? Porque lo que vamos a hacer es calcular la corriente que está justamente o entrando o saliendo, dependiendo de qué nodo usamos. Este es IF3 y nuestro BF3 es simplemente esto. Eso, ¿cierto? 6 y 0. Vamos a aplicar nosotros en particular la LKC en el nodo 4. LKC en 4. Ahí. Nos queda de la siguiente forma. Fíjense bien que yo aquí tengo que decir, bueno, esta corriente, yo incluso conozco el valor, pero vamos a calcularla igual. Va a ser E4 menos E3 dividido en 10, perdón, en 12. Más, vamos a tomar ahora, ¿qué corriente? La IF3 está saliendo, así que nos va a quedar positiva, ¿cierto? IF3. Y por último está entrando la corriente que está ahí. Va a ser menos 2. Estoy tomando lo que es saliente positivo. Fíjense bien que esto se anula, ¿cierto? Porque nosotros ya conocemos el valor. Así nos queda que IF3 va a ser simplemente 2. Esto se da para este caso, ¿ya? Para otro problema habría que reemplazar ahí los valores de L3 y L4 y ver qué nos da. Ahí nos queda entonces la corriente. Y como le decía, BF3, ¿a qué va a ser igual? BF3 va a ser directamente lo que nos está indicando esa fuente. Si es que esta hubiera sido una fuente independiente, habríamos calculado, o sea, no calculamos nada, sino que tomamos el valor. Como es dependiente, va a ser 6 y 0. No se olviden que en este caso el 6 tiene la unidad que corresponda para que justo nos dé un voltaje, al momento de multiplicar 6 por la corriente. ¿Cuánto es esto? Y el 0 no creo que lo calculamos. De hecho nos da 0, miren. Sí, tiene sentido. ¿Qué sucede acá? No lo había mirado, que estaba multiplicado por I0. Pero eso quiere decir que en definitiva en este circuito nuestra fuente dependiente no está inyectando corriente. Un circuito bien particular, ¿no? Bien particular. Dependiendo de la configuración de nuestros elementos, podría ser el caso. Ahí. No, perdón. Volt. Ya está adelantando ella y no. Así nos queda de la siguiente manera. Nos quedaría entonces que PF3 sería simplemente BF3 por IF3. El procedimiento es totalmente válido, exactamente lo mismo tendríamos que aplicar en el caso que fuera una otra fuente dependiente o una fuente independiente. Exactamente lo mismo.
La única diferencia sería que obviamente aquí nos quedó 0. En otro resultado no tendría por qué ser así. Ahí. ¿Se entiende? Lo que acabamos de hacer. ¿Por qué lo acabamos de hacer? Y esto que está acá, ¿saben qué? Creo que se ve. ¿Se alcanza a ver el circuito? Medio pequeño quedó, pero recuerden que era únicamente como para tenerlo más a mano. De hecho, debería copiar eso mismo arriba. O agrandar eso. Bueno, ahí lo voy a agrandar después. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Es el momento. Es el momento. Bueno, en el caso que no haya más dudas, les recuerdo nuevamente que son 4 problemas. En el primero va a ser enlazar elementos serie paralelo y que no sean ninguno de esos. Y lo voy a poner directamente el circuito, ¿cierto? Y ustedes van a tener que seleccionar qué es lo que es o cómo está conectado. Y va a estar identificado a cuáles elementos me refiero. Después, el otro problema va a ser de calcular la R equivalente, donde tienen que ingresar el resultado algebraico. Por último, tenemos 2 problemas más, que serían aplicar mallas o nodos. Aquí se le van a pedir las ecuaciones. Va a estar ya con las tensiones o con las corrientes de malla definidas, ¿ya? Y con los supernodos, las supermallas, todo definido para que ustedes simplemente saquen las ecuaciones. No se requiere más que eso. Las ingresan, ¿cierto? Pueden ingresarlas, como les decía, de esa forma o de esta. Mi recomendación es que la dejen al menos un poco más desarrollada. Si no quieren arriesgarse, también lo pueden hacer así, pero ahí yo les voy a indicar también en la pregunta cómo pueden ingresarlo. O sea, ponerle paréntesis, para que así no haya inconveniente. ¿Ya? Porque si de repente uno la ingresa mal y le toma como que esto está dividido, no sé, el E3 solamente en 10 y el otro está dividido en nada, obviamente le va a poner el puntaje malo. Pero ahí después voy a tener que entrar yo a mirar si es que correspondía o no lo que escribieron. ¿Ya? Cálculo de potencias. Aquí se le va a dar un circuito resuelto con nodos o mallas y ustedes van a tener que calcular tal como lo hicimos ahora. De hecho, este problema sería casi idéntico. Y ahí yo pondría estos valores, pondría S y S. Como les comentaba, si es que se diera el caso en el cual tenemos que una corriente de una fuente, ¿cierto?, no circula por ningún resistor, yo me veo obligado a aplicar no. Y lo hago donde más me convenga, ¿cierto? Como lo hicimos acá. Y en este caso bien particular nos dio justamente que no entregaba corriente. Y es porque en realidad por la configuración que tenemos acá. Justamente depende del mismo y cero, y aquí se igualaban las tensiones, y se dio como algo bien, bien particular. Bueno, así que los dejo por hoy. El día de mañana les voy a mandar un recordatorio, por si acaso alguien, no sé, no está muy conectado con el curso, para que se acuerde que hay prueba. Y el día de la prueba también les mando un mensaje indicando que inició la prueba. Cualquier duda me escriben por mail, y yo respondo hasta las 6. Así que bueno, nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Cualquier duda me escriben. Chaito, profe. Hay que almorzar. Muchas gracias por todo, profesor. Chao. Yo, profe. No, profe. Nos Chao, profe. vemos.